Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias a Chris, que ha venido aquí a ayudarnos a hacer esto, también al cámara Antonio y a Manel, que sin él no lo habríamos podido hacer. La intención de esto un poquito es ayudar en la situación en la que se encuentra Chris y buscarle una solución, y que las personas que nos están mirando se hagan una idea de lo que es una sesión de hipnosis, porque si nadie lo ha vivido o nadie lo ha visto, es difícil hacerse una idea. O sea, lo vamos a hacer en tiempo real y tal como es. Entonces, Cristina, vamos a ver un poquito lo que le pasa a Cristina. El tema es, ¿en qué podemos ayudarte? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Explico? Sí, un poquito qué te pasa. A ver, mis problemas son que soy muy nerviosa, tengo bastantes problemas con la ansiedad, ¿vale? Claro, esto conlleva a que tengas pues, faltas de memoria, falta de concentración, y en fin, todo lo que conlleva a tener ansiedad. Muy bien. Eso me dan como una especie de espasmos en las piernas, me llaman síndrome de piernas inquietas. Ah, sí, pero esto es al dormir, ¿no? ¿O siempre? Al acostarte, Sí. Ya diagnosticado por el médico. Y básicamente es esto, claro. Bueno, ¿y cómo te afecta a ti en tu vida diaria? ¿Esto cómo te afecta? Bueno, me afecta en que siempre estás como en alerta, siempre estás nervioso, Sí. ¿no? Siempre tienes aquello que notas nervios, Sí. ¿vale? No consigues estar en calma ni... ¿Y tú? ¿Pero te pones nerviosa porque te preocupas por cosas que pasarán o por qué estás nerviosa? Sí, es como una continua preocupación por todo, exacto. Sí. Estás preocupado por todo siempre, porque pasará, sí. Bueno, y cómo las sensaciones en el cuerpo ya me lo has dicho un poquito, ¿no? Esto de las piernas inquietas al dormir y ya cuando te has hecho un gesto como en la barriga, ¿no? Bueno, sí, notas como un cosquilleo por aquí. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. ¿Y cómo afecta a las personas que tienes a tu alrededor? Para las personas, bueno, pues a lo mejor un poco se lo transmites, ¿no? Ajá. De cara, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? A lo mejor sí que me ven un poco nerviosa, que no quiere decir que estés siempre, ¿no? Pero bastantes veces. Y sí que es verdad que lo transmites nerviosismo. Sí. De hecho, hay estudios, ¿no? Y parece ser que las familias que tienen una tradición de ansiedad se repiten. Sí. Y no suele ser por... ahí también hay personas que dicen que es una causa biológica, es un tema biológico, ¿entiendes? De una serie de características de la persona, de la manera de funcionar, de las sustancias en el cerebro. Pero yo creo que esto no es así radicalmente, porque hay personas que sencillamente se les cura, que es lo que vamos a hacer contigo, les desaparece. O sea que si fuera una causa puramente orgánica, ¿entiendes? No podría desaparecer. Claro. Y pasa, hay personas que realmente se libran del problema. Muy bien, y ahora una gran pregunta, que es la pregunta del milagro. Dice, ¿cómo sería tu vida sin ansiedad? Pues eso me lo he preguntado muchas veces. Y no sé, yo supongo que me sentiría tranquila, relajada, en paz. Yo creo que cambiaría muchas cosas. No sé, quizá la ansiedad te provoca frenos, ¿no? Bloqueos, que hablábamos. Bloqueos, esto vamos exacto. a ir a por ello también. Exacto, y sin embargo, al no tenerla, pues yo creo que siempre he pensado que yo puedo dar más de mí. Claro, porque esto te paraliza. Es mucha energía consumida en esto. Sí. Entonces, es una energía que tú podrías dedicar en otras cosas, pero que te está como... paralizando. Claro, y quemando energía en balde. Muy bien. ¿Y cómo sabrás que se ha acabado? ¿Cómo sabrás? Bueno, estoy completamente segura que lo notaré al instante. Muy bien. Pero también, la verdad es que los cambios, y es un poco que sea bueno que sea así también, los cambios son paulatinos en cosas, ¿entiendes? Tú no puedes ahora pretender que si tú has estado una serie de años, casi toda tu vida, me has dicho así, puedas de repente girarte de ya está. No, sí, entiendo. ¿Entiendes? Y es bueno también que sea así, porque los cambios nos dan miedo. Aunque sea para mejor, los cambios nos dan miedo. Entonces, ¿cómo ves tú
¿cómo serán las pequeñas señales? ¿Qué piensas que notarás al principio para indicar que estás mejorando? Yo creo que esto debe ser muy sutil, ¿no? Sí, Casi pero poquito a poco debes ir notando, no sé, pequeños cambios, ¿no? En mi manera de hacer las cosas, en mi manera de hablar, en todo esto. No, Sí. hablas muy bien. Sí, no, pero hoy porque estoy muy tranquilita. Pero mi día a día de estrés de ir a trabajar, Claro, de los niños, el colegio, claro, pues porque es fiestas, estoy tranquila. Claro, y me refiero a esto, realmente me entra más pues cuando el día a día, ¿no? El que tienes que hacer la comida, el que tienes que poner lavadoras, las actividades de los niños, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que ya esté bien, lo haré todo. Creo que tendré más tiempo para hacer cosas. Porque a lo mejor, ¿no? Al estar nerviosa no te organizas bien. Bueno, anticipas muchas cosas y te distraen lo que decías antes de lo que estás haciendo en ese momento. Exacto. Es verdad. Sí, sí, es eso. Bueno, ¿y qué notarán las personas que están a tu alrededor? Pues supongo que notarán por lo mismo que yo. Les transmitiré pues esa calma, ¿no? Esa paz. Más bien está. Muy bien. Sí. Y tú piensas que es importante que te des cuenta que has hecho cosas muy importantes en tu vida. Es verdad, seguro que sí. Lo que luego no las valoramos. No, es verdad. Cuando tú, por ejemplo, yo que sé, cosas que son en principio muy comunes, pero sacarse el carnet de conducir. Claro, cuando tú lo estás sacando, lo pasas fatal, sufres mucho, cuando vas a examinarte y tal, luego dices, ahí ya está. Entonces tú, para sobreponerte a esto, has de pensar en todas las cosas que tú has conseguido hacer en tu vida, las cosas importantes que te den fuerza para seguir adelante, como lo que me decías, por ejemplo, una cosa de tu carácter es la decisión. Sí. ¿No? Cuando hablábamos antes de ayer por teléfono, me decías que yo hice esto porque estaba y fui al médico y ¡pam! Lo hice. Sí, le digo, quiero esto. Claro, pues pensar en todos estos rasgos buenos de tu carácter para potenciarte, para salir adelante con esto, para escuchar las grabaciones que te he dado, para hacer lo que haga falta para librarte de esto. Sí. Pensar en todo esto. Y también pensar en cuando esta situación de malestar o de ansiedad, lo que sea, no es tan fuerte. ¿En qué momentos te parece que no es tan fuerte? ¿Y por qué? Bueno, quizá cuando estoy en casa, tranquila, que no tengo excesivas cosas que hacer. Entonces, sí, claro, evidentemente estás mejor. Es cuando tienes mucho que hacer y un tiempo limitado para hacerlo. Y tienes que llegar a todo. Entonces es cuando... Pero esto es estrés. Sí, también no es estrés. Es que el estrés y la ansiedad es muy parecido. Son parecidos, sí. Entonces, lo único que se puede pretender es aprender a gestionarlo, ¿entiendes? Un poco, aprender bueno, pues tú tienes que hacer muchas cosas, o aprender a gestionarlo, porque está siempre ahí. Es una cosa que no hemos dicho, pero la ansiedad hasta cierto punto es necesaria, porque la ansiedad es un sistema de alerta ante el peligro. Sí. Lo que no puede pasar, o lo que no puede ser, es que estés permanentemente en alerta, que es un poquito lo que pasa a muchas personas, ¿no? Cuando están, están en un estado de ansiedad permanente, no puede ser, pero experimentar ansiedad cuando, por ejemplo, tienes que ir a una entrevista de trabajo, o si tienes que hacer una exposición en público y no estar acostumbrado, esto es normal. Lo que has de aprender es a tener estrategias para poderse superar esta situación. Tener ansiedad o tener miedo es bueno, porque sin miedo estaríamos todos muertos. Pero lo que se tiene que aprender es a gestionar este miedo un poquito y para poder hacer lo que queramos hacer. Puede venir también por los miedos, ¿no? Tener ansiedad, miedos... Sí, es todo muy parecido. Claro, es que la ansiedad es una mezcla de esto, de preocupación, miedo, nerviosismo, ¿no? Todo esto creo que son adjetivos que lo definen un poquito, ¿no? Es que he tenido muchas fobias que las he ido disipando yo poco a poco, como el miedo a perderme, ¿no? El miedo a perderme, yo con el coche me perdía y me faltaba leer, me decía, estoy perdida, Dios mío, ¿no? Y me pasaba, se me olvidaba con el GPS, pues con lo que dices, bueno, ya llegaré más tarde, más temprano, pero yo sé que llego, entonces esa ya no está. Es lo que hay que hacer, y ya lo anticipamos un poquito con la ansiedad, ¿no?
Con ansiedad, primero no se tiene que rechazar. Si tú experimentas ansiedad y lo rechazas, es peor, porque lo potencias. Lo que resistimos persiste. Es como si alguien te va a dar un empujón o un puñetazo y tú lo que quieres es decir, oh, voy a aguantar, pum, te lo da. Lo que aceptas, tienes la capacidad de cambiarlo. O sea, es esta idea de las artes marciales japonesas inteligentes, ¿no? El aikido, ¿no? Que le van a pegar un empujón, ellos lo cogen, lo dejan pasar y lo empujan. Esto es lo que hay que hacer. Porque lo que resistimos persiste. Tú no puedes decir, no quiero tener ansiedad, uy, otra vez, uy, la ansiedad. Va a más. Es lo que ocurre. Sí que lo he notado porque las fobias estas que comentaba antes que tenía como los techos bajos, ¿no? No podía entrar en un lugar donde hubiera un techo bajo porque es que me ahogaba, no podía. Entonces, pues no me resistí un día, lo vi y dije, no, yo tengo que entrar aquí porque no pasa nada, Claro. ¿Qué va a pasar? Y entré, y sí que es verdad al principio lo mismo, ¿no? Me viene aquello de, que me falta. Luego, poquito a poco, dije, pues no pasa nada, si se está perfecto. Claro, es a pesar del malestar, actuar con normalidad. Sí. A pesar de que pensar, bueno, no pasa nada. Y aunque sea lo peor, por ejemplo, me pierdo, pues me paro y pregunto a alguien. ¿Entiendes? Porque en realidad lo peor es el miedo, se va potenciando. Sí. Entonces, cuando te viene la ansiedad, esto ya, independiente, lo que vamos a hacer va antes de esto, va al sentimiento. Va al sentimiento, es más poderoso. Pero racionalmente, cuando viene ansiedad, lo que se tiene que hacer es primero aceptarla, luego observarla. Una buena manera, por ejemplo, es pensar, bueno, del 1 al 10, ¿en qué nivel estoy de ansiedad? Y desde el 8. Esto ya está bien, porque la ansiedad es un sentimiento y potencia la parte emocional del cerebro. Entonces, al ponerle un grado, estás racionalizándolo, le bajas la intensidad. Sí. Y entonces, por ejemplo, una cosa muy efectiva, que también es parte de lo que haremos luego, es la respiración, respirar. Entonces, ahora estoy en el grado 8 y respiras unas cuantas veces. Coger el aire y soltarlo despacio. ¿A qué nivel estoy? Y seguro que te das cuenta, ostras, he bajado al 6. ¿No? Y después, comportarse con normalidad. Y bueno, pues aunque me sienta mal, yo voy a hacer lo que pueda en esta charla. O yo voy a hacer lo que pueda al hacer este examen. ¿No? Tienes que comportarse con normalidad. Y entonces, al comportarse con normalidad, la parte del miedo se da cuenta de que lo puedes seguir haciendo y va perdiendo fuerza. Esto, si quieres te lo apuntaré. Sí, vale, o te lo escribiré, pero no pensé que te lo apunto, pero es así. Y luego, utilizar la imaginación en sentido positivo, porque lo que pasa con la ansiedad también, y esto me lo he dejado antes en los adjetivos, es que tendemos al catastrofismo. Uy, sí. Pensamos siempre en lo peor que te puede pasar. Cierto. Y entonces, como lo sabes, es cierto, hazlo al revés. Cuando te des cuenta de que está pasando, es lo de mirar al suelo o mirar al cielo. Claro, deja de mirar allá y decir, bueno, pues ya veremos, no lo sabemos. Estas son estrategias buenas, para la ansiedad hay más, pero de momento, si puedes aplicar estas, y lo que haremos ahora, ya verás que te desenterarás muy bien. Muy bien. Y otra pregunta, ¿qué has hecho ahora, antes de ahora, perdón, para poner coto a este problema, para solucionarlo? Bueno, pues lo que hace todo el mundo, ir al médico, que te mande una medicación y tomarte una medicación durante años y años y años. Claro, esto yo pienso que no puede ser. Pero cuando no encuentras otra sanidad, realmente vas al médico, te la tomas y vas probando. Hasta que llega un momento que dices, jolín, pues esto no se va, ¿no? Claro, es por eso, hay que para una situación puntual, yo no estoy contra la medicación, yo pienso que no, que es una cosa necesaria. Claro, hay momentos que estás muy mal y necesitas cualquier cosa que te saque de este pozo, es verdad. Lo que no puede ser, y que lo he dicho, no puede ser estar años y años y años y años, has de buscar otro tipo de solución. Sí.
Esa es ¿Qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Y ya verás que la encontrarás. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, una inducción de tipo hipnótico. Entonces, ¿para qué? ¿O de qué se trata? Se trata de que, y ya lo verás, mientras estés en este estado estarás muy bien. Es un estado que estarás perfectamente, muy tranquilo, muy relajada, que es justo lo contrario de la ansiedad. Sí. Un estado de bienestar, de estar muy bien, ya lo verás que será así. Entonces, al practicar la hipnosis regularmente, como si hicieras meditación o mindfulness o yoga, esto se va potenciando, se va activando lo que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que tiene que ver con el alivio de la ansiedad, con el alivio del estrés. Por eso está la grabación. ¿Entiendes? Si tú vas escuchando esto, poco a poco, esta parte de ti serena, tranquila, confiada, irá ganando espacio, irá ganando espacio, irá ganando espacio. Además, lo que está grabado, lo podrás utilizar este anclaje, lo que he dicho antes, que luego te explico lo que es, sí. Esta técnica la podrás utilizar en cualquier momento. De manera que cuando tú empieces a notar ansiedad o así, lo puedes disparar. O sencillamente lo puedes usar como medida preventiva. Entonces se trata de que esta zona de bienestar, esta zona de tranquilidad, poco a poco vaya ganando peso. Ansiedad tendrá sí, pero controlada. Como la que tiene cualquier persona. Exacto. ¿Entiendes? No puedes dejar, porque además estas cosas van a más, es como las fobias. Sí. Las fobias es una manifestación de ansiedad. Las fobias es de las cosas que es, dentro de los problemas de la ansiedad, una extrema es las fobias. No puedes dejar que la ansiedad o el miedo se apodere de tu mundo, porque cada vez te vas tirando más hacia atrás. Las de poner en su lugar, como otras cosas. Muy bien, ahora ya me tocará hablar a mí. ¿Dónde quieres que te hipnotices? ¿Sentada? ¿Tumbada? Tumbada estarás mejor. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues aquí estamos. Ya verás que es una sensación muy agradable. En todo momento tú sabes lo que está pasando. Es un poquito como estar en el cine. Tú sabes que estás en el cine, pero te puedes meter dentro de la película. Y esto es lo que se trata, de que te metas bien dentro de la película para sentir todo lo que vamos a hacer. Entonces no has que hacer nada, solo escuchar y se dice ser receptiva y pasiva. No analizar qué está pasando, qué está diciendo, por qué dice esto, sino solo dejarte llevar. ¿Vale? Y ahora sí que tengo que pedirte que dejes que los ojos se cierren. Muy bien, ir escuchando. Muy bien. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, pones la atención en la respiración. Y respiras lenta y profundamente. Muy bien. Lenta y profundamente. Y por unas veces yo dirigiré el ritmo de la respiración. Muy bien. Sueltas el aire despacito. Pausa. Inspiras. Pausa y sueltas el aire lentamente. Pausa, inspiras. Sueltas el aire y con cada expiración estás más y más relajada. Inspiras y experimentas una gran energía. Respirar, relajas todos los músculos. Inspiras y pones tu atención en el presente. Al respirar, notas una gran calma y tranquilidad. Inspiras y te concentras todavía más en estas palabras. Con cada expiración estás más y más relajada. Y sigues respirando a tu ritmo. Y seguramente notas cómo la respiración se ha vuelto más rítmica, equilibrada. Inspiras y relajas. Inspiras
y relajas. Muy bien. Con cada expiración notarás que estás más y más relajada. Recuerda, solo es dejar que las cosas ocurran y ocurrirán. Y ahora vamos a hacer un recorrido por el cuerpo y notarás que al poner la atención en las diferentes partes, estas van quedando muy relajadas. Y una agradable sensación de confort, de somnolencia se extiende por todo tu cuerpo. Empezamos por los dedos de los pies, relajados. Ahora relajas las plantas de los pies todavía más relajadas. Es muy probable que notes un agradable hormigueo en las plantas de los pies. Y sientes como poco a poco este hormigueo aumenta. Y de alguna manera se extiende por todo tu cuerpo. Provocando una agradable sensación de calor, de relax, muy agradable. Relajas las pantorrillas, las rodillas, están flojas, blandas. Y llegamos a los muslos. Notas los muslos agradablemente pesados, muy pesados. Los muslos muy relajados. Relajas los glúteos y notas la presión de tu cuerpo sobre donde estás. La sensación de pesadez es muy grande y se generaliza por todo tu cuerpo. Relajas la pelvis y los genitales, relajas el abdomen y el pecho. Y notas como al ritmo de la respiración se llena y vacía de aire, suave y lentamente. Con cada expiración estás más y más relajada. Recuerda, solo has de dejar que las cosas ocurran y ocurrirán. Relajas los hombros y notas cómo cuelgan sin fuerza a cada lado del cuerpo. Relajas los bíceps, los antebrazos y las manos. Empezando por la palma y después cada uno de los dedos hasta llegar a la punta. Es muy probable
que notes el mismo agradable hormigueo de los pies ahora en las manos. Como antes, aumenta y se extiende, provocando una agradable sensación de confort, de relax, muy agradable. Ahora pones la atención en la base de la columna vertebral y subes lentamente, extendiendo la relajación. La zona lumbar muy relajada y sigue subiendo lentamente. Y al llegar a las cervicales, extiendes la relajación por toda la espalda. Notas los músculos flojos, blandos, muy relajados, pesados como sacos llenos de arena. Relajas los músculos del cuello y la mandíbula. Relajas los labios y la lengua, floja, húmeda. Descansa en la parte inferior de la boca. Relajas las mejillas, las sienes. Y notas las cejas muy pesadas. Relajas la frente y la parte superior y posterior de la cabeza. Muy bien. Ahora relajas todos los pequeños músculos que rodean los ojos. Todos los pequeños músculos que rodean los ojos todavía más relajados. Tan relajados que notas los párpados agradablemente pesados, maravillosamente relajados. Con cada expiración sientes los párpados más y más agradablemente pesados, más placenteramente relajados. Tan relajados que si intentas abrir los ojos, notarás que están agradablemente cerrados. Cuanto más te esfuerces intentando abrir los ojos, más y más agradablemente cerrados. Estás profundamente relajada. Todavía más profundamente relajada. Estás total y completamente relajada.
Sabes que si tú quieres, puedes salir de este estado y abrir los ojos, pero prefieres seguir así, porque experimentas un gran bienestar, una agradable tranquilidad. Es una intensa experiencia interior, como un sueño. Un sueño sanador y reparador. Un sueño. Que te pone en contacto con el centro mismo de tu ser, para introducir cambios intensos y perdurables, cambios, porque tú quieres hacerlo, cambios que te conviertan en una persona más capaz, más feliz. Una persona capaz de estar tranquila en cualquier situación, en cualquier momento. Porque tú quieres hacerlo. Porque una mente tranquila, en paz, es libre. Libre de cualquier malestar. Y ahora pones la atención en la respiración y nota cómo se ha vuelto más rítmica, profunda, equilibrada. Nota ese ritmo constante. Inspiras y relajas. Inspiras y relajas. Inspiras y relajas. Y siente cómo poner la atención en la respiración de esta manera te ayuda a relajarte. Todavía más profundamente. Una relajación física, mental y emocional. Tu cuerpo sabe cómo hacerlo. Inspiras y relajas. Inspiras y relajas. Inspiras y relajas. Recuerda, una mente tranquila, en paz, es libre. Libre de cualquier malestar. Y ahora, mientras continúas inspirando y relajando, me gustaría pedirte que permitas que un pensamiento o una imagen surja en tu interior.
un recuerdo de una escena relajante y agradable. Permite que surja en tu mente una escena de un lugar ideal de relajación. Puede ser un lugar en el que has estado, un lugar que has visto y te gustaría visitar, un lugar que solo tu imaginación puede crear. Inspiras y relajas y permite que estos pensamientos, imágenes o experiencias de un lugar perfecto, un lugar de paz, confort y relajación emerjan. Puede ser una escena junto al mar, con el relajante sonido de las olas ayudándote a relajarte todavía más. Un lago en las montañas con el fresco, puro aire de las montañas, ayudándote a inspirar y relajarte. O puede ser una biblioteca, un templo, una catedral, o sencillamente tu sofá, tu lugar favorito en tu casa, sea el que sea. Tu lugar perfecto de relajación, de paz. Permite que tu mente descanse tranquila y que estos pensamientos, imágenes o experiencias fluyan en tu interior ahora. Y estaré en silencio un tiempo para que puedas disfrutar de estos pensamientos, imágenes espontáneos, naturales, imágenes de una relajación total, una verdadera experiencia de un lugar de paz, tranquilidad y confort. Y me gustaría que explores cualquiera de las sensaciones que surjan y que las recuerdes. Recuerda cada detalle de este lugar perfecto. Que quedará fijado en cada músculo, en cada fibra y en cada célula de tu cuerpo, en tu piel, en tu carne y en tus huesos, para siempre, porque tú quieres hacerlo. De manera que está siempre aquí, para ti, a la distancia de un pensamiento. Así, en cualquier momento que vuelvas o quieras volver a este estado, a este lugar, simplemente inspiras, relajas y recuerdas. Inspiras, relajas y recuerdas este lugar perfecto de tranquilidad, de paz,
mientras queda en silencio, permite a ti mismo explorar este lugar para dar satisfacción a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu, haciéndolo una parte de ti misma, de quien tú eres, de tu propio ser. Ahora. Respiras y relajas y permite que esta escena perfecta y estos sentimientos de paz, confort y relajación permanezcan en tu interior, siempre a punto para ti, para revivirlos simplemente. Inspiras, relajas y recuerdas este lugar perfecto de paz. Siempre que lo necesites o quieras hacerlo, usando esta escena repetidamente durante el día, muchas veces. Pasan los días o las semanas, surgirá en tu vida diaria. Al empezar el día, inspiras, relajas y recuerdas. Tu lugar perfecto de tranquilidad. Y todo está bien. Ante un acontecimiento frustrante o desagradable, sin problema, inspiras, relajas y recuerdas. Esperar en una larga cola es fácil. Simplemente inspiras, relajas y recuerdas. Tratar con personas difíciles es sencillo. Inspiras, relajas y recuerdas.
y relajación. Para generar un poderoso escudo contra la ansiedad, el estrés, y las preocupaciones. Un escudo que puedes usar cuando tú quieras, como tú quieras. Simplemente inspiras, relajas y recuerdas. Tratar con situaciones complicadas sin problema. Inspiras. Relajas y recuerdas. Experimentar un poderoso sentido de paz interior que nada ni nadie puede alterar, interrumpir o romper. Es fácil. Solo inspiras, relajas y recuerdas. Desarrollar las condiciones perfectas para alcanzar tus objetivos es sencillo. Inspiras, relajas y recuerdas. Obtener cada vez más de tu cuerpo, tu mente y tu vida es fácil. Solo inspiras, relajas y recuerdas tu lugar perfecto de paz. Y te sentirás tranquila, relajada y segura. Así desarrollas una mente tranquila, en paz. Libre de cualquier malestar. Y al final del día, justo antes de acostarte, inspiras, relajas y recuerdas. Y todo está bien. Muy bien. Siempre que quieras volver a este estado, profundizar en él, te resultará cada vez más fácil.
estas palabras, estás profundamente relajado, todavía más. Profundamente relajado. Estás total y completamente relajado. Te sumergirás en tu interior y disfrutarás de este estado con mayor profundidad y eficacia. Y ahora, dentro de los momentos, volverás de esta experiencia. Pero volverás con esta experiencia. Para siempre, dentro de ti. Porque este lugar perfecto de paz, calma y tranquilidad está dentro de ti. Es parte de ti misma, de tu propio ser. Y cada vez que inspiras, relajas y recuerdas, este lugar se vuelve más útil, más accesible, más real, porque una mente tranquila va es libre, libre de cualquier malestar. Quiero agradecerte la posibilidad de comunicación tan íntima que es la hipnosis y felicitarte por el buen trabajo que has hecho. Y asegurarte que todo esto te dará beneficios que ahora ni tan siquiera imaginas. Muy bien. Ahora, poco a poco, irás volviendo a tu estado habitual. Poco a poco vas recuperando las sensaciones del cuerpo.
salir de este estado estarás contenta y satisfecha, con la mente clara y despejada, el cuerpo relajado, fresco, ligero. Estarás llena de energía, optimismo y vitalidad. Te sentirás muy bien. Respiras un poquito más deprisa. Vas recuperando las sensaciones de tu cuerpo. Respiras un poquito más fuerte. Muy bien. Mueves un poquito los dedos de las manos. Muy bien. Y sonríes. Y cuando tú quieras, abres los ojos. Muy bien, lo haces muy bien. Te felicito y muchas gracias otra vez. ¿Qué tal? Bien. Bien. Has estado tranquila, en paz, relajada, ¿no? Muy bien. Pues ahora te explico un poquito, cuando quieras te levantas y te explico un poquito lo que hemos hecho y lo que te conviene. ¿Te ha gustado? Sí. Muy bien. Arriba. Cuidado, despacito, despacito porque baja la tensión y puede ser que estés un poquito... ¿Sí? Baja la tensión. Bueno, a ver, túmbate un poquito, no tenemos prisa. ¿No? ¿Sí? Coge aire así un poquito más fuerte. Muy bien. Bueno, ya está. Muy bien. Pues gracias a todos los colaboradores. Pues muy bien, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Cris? Pues muy relajante. Muy relajante, ¿qué es lo que buscamos? Sí. ¿Entiendes? Es lo que buscamos, porque la ansiedad es lo opuesto a la relajación. Si tú estás relajado, no puedes estar en ansiedad. ¿Entiendes? Si tienes ansiedad, no puedes estar relajado. Entonces, lo que decíamos antes de que hemos de ir potenciando esta parte de ti relajada. Todos, yo lo veo, si todos somos como un jardín, los humanos. Entonces, en un sitio crecen tomates, en otro crece mala hierba, en otro crecen flores. Donde tú pongas tu atención, donde tú pongas tu energía, es tu atención, eso va a crecer. ¿Entiendes? Entonces, si tú pones tu atención en tu yo ansioso, si tú pones tu atención en tu yo relajado, crecerá. Entonces, como tienes la grabación, yo te recomiendo que cada día te la pongas. Y entonces esto activa el sistema nervioso parasimpático, por eso a todos se nos estaba removiendo la barriga un poquito. Sí. Claro, por eso. Pero es que éramos todos. Ha sido la música de fondo. Sí. ¿Cómo me ha puesto la música? Sí, pero es que es normal. Y seguramente estabas salivando también, ¿no? Sí. También. Pero notaba cosquilleo por toda la... Claro, porque se activa, por eso te ha bajado la tensión, por eso baja el ritmo cardíaco, ¿entiendes? Por eso todo lo que son los mecanismos de defensa, ¿entiendes? Del ser humano se activan, baja la ansiedad, baja el estrés. Al activar el sistema nervioso parasimpático, lo que decía antes, si haces meditación también, si haces yoga también, es solo por hacerlo. Sí. Entonces, si tú lo vas haciendo cada día, el sistema nervioso parasimpático, que ahora lo tienes encogido, irá creciendo. Eso es lo que noto, como si estuviera así. Claro, y entonces, además, lo del anclaje. Fíjate que lo he dicho varias veces, en cualquier momento, en cualquier situación, inspiras, relajas y recuerdas. Y entonces volverás a tu espacio interior y, sobre todo, volverás a la sensación de bienestar. Entonces, lo has de ir haciendo, si lo vas repitiendo, hay un momento que el cuerpo lo incorpora. Y entonces, cuando te empieces a notar nerviosa, el cuerpo mismo lo hace. ¿Entiendes? Vas al recuerdo del lugar Claro, al lugar... que he imaginado. Claro, al lugar y al estado. Lo básico es el estado. ¿Entiendes? El recuerdo interior está dentro de ti. Entonces tú, en cualquier momento, puedes, mientras esperas en un semáforo, porque no hace falta ni cerrar los ojos, inspiras, relajas y recuerdas este lugar y las sensaciones de paz, calma, relajación, bienestar. Entonces lo dice, para generar un poderoso escudo contra la ansiedad, el estrés y las preocupaciones, lo
cuanto más lo hagas, esta parte de ti relajada, tranquila y segura irá creciendo, hasta que serás una nueva Cristina que irá dejando atrás. Sí, es que es así, porque esto es un anclaje. Un anclaje es, mira, un anclaje que se usa, un anclaje es una cosa natural. Un anclaje es, por ejemplo, todo el mundo está en un cine, ¿no? Y se empieza a notar una musiquita, todo el mundo dice, ay. ¿Entiendes? Un estímulo externo te provoca un estado emocional. Seguro que hay músicas, tú oyes una música y dices, oye, esto yo estaba aquel día tan contenta. Sí. O un olor, el olor de los Dax, a mí me recuerda a la escuela cuando era un niño. Yo huelo Dax y me viene esta sensación. O sea, es una cosa natural que todos los humanos compartimos. Entonces, lo que tú estás haciendo cuando escuches esto es ligar esto y recordar, ay, está bien. Entonces, cuanto más lo repites, es como todo, es como un músculo. Cuando tú lo hagas, esto crecerá. Sí. Y hasta cierto punto llegará un momento que lo automatizará. Si tu cuerpo, cuando empieces a notar que, ¿entiendes? Tu subconsciente, tu cuerpo, cuando empieza a notar que te pones nervioso, ay, qué bien. Y será como un freno a todo esto. ¿Alguna pregunta más? No, en principio no. Escuchar esta grabación Ya cada está. día. Y un poquito, si quieres, te mando esto de estas estrategias de tipo de cómo pensar, pues sí, yo lo haré. Te lo mando. Me dais vuestra dirección para que os mande la grabación también masculino. Y encantado. Muchas gracias. Yo también, encantada. Muy bien, ha sido una experiencia muy grata. No, gracias a ti. Y gracias a los colaboradores también. Y gracias a los que nos están escuchando. Si hay alguien que comparta el problema de Cris, inspirar, relajar y recordar su refugio interior, porque cada uno es diferente. Muy bien, pues muchas gracias y adiós. Adiós. Adiós.